Bienvenidos de nuevo. Algunas prisiones no solo albergan a personas peligrosas, se convierten en verdaderos símbolos por derecho propio, conocidas por condiciones extremas, violencia, aislamiento o reglas que la mayoría de la gente encontraría casi imposibles de imaginar para vivir bajo ellas. Hoy cubriremos 12 de ellas, y cada una representa un tipo de pesadilla genuinamente diferente, desde el aislamiento de máxima seguridad, hasta territorio controlado por pandillas, pasando por un hacinamiento tan severo que apenas hay espacio para estar de pie. Vamos a descubrir qué sucede realmente dentro de algunas de las prisiones más notorias del mundo. Una nota rápida antes de empezar. Estas instalaciones abarcan diferentes épocas, países y sistemas legales, por lo que analizaremos cada una en sus propios términos, en lugar de tratarlas como directamente comparables. ADX Florence, Unidos, la prisión de la que nadie puede escapar. Comencemos con un lugar apodado el Alcatraz de las Rocosas, ADX Florence en Colorado, ampliamente considerada la prisión federal más segura de Estados Unidos, y una instalación de la cual ningún recluso ha logrado escapar con éxito. La mayoría de los prisioneros aquí pasan aproximadamente 23 horas al día encerrados en una celda solitaria, con muebles de concreto, una única ventana estrecha y un contacto extremadamente limitado con el personal u otros reclusos. Un nivel de aislamiento diseñado específicamente para evitar la coordinación o la violencia. El movimiento en cualquier lugar dentro de la instalación también está estrictamente controlado. Los reclusos son escoltados individualmente y monitoreados constantemente. Un sistema construido para eliminar virtualmente cualquier oportunidad para el tipo de incidentes que plagan las prisiones menos seguras. A lo largo de los años, ADX Florence ha albergado nombres genuinamente notorios, desde condenados por terrorismo hasta figuras de alto perfil del crimen organizado, individuos que las autoridades consideraron demasiado peligrosos o con un riesgo de fuga demasiado alto para el alojamiento estándar de máxima seguridad en cualquier otra parte del país. Esa reputación ha convertido a ADX en una especie de referente para la seguridad de Supermax en todo el mundo, una instalación que otros países han estudiado directamente al diseñar sus propios sistemas de detención más seguros. Los críticos, por su parte, han planteado preocupaciones genuinas sobre el costo psicológico del aislamiento casi total, un debate que continúa junto con el innegable historial de seguridad de la instalación. Delfín Negro, Rusia, prisión para los más peligrosos. Ahora dirijámonos a Rusia, a una prisión cuyo nombre suena ominoso, Delfín Negro, oficialmente conocida como IK-6, hogar de algunos de los criminales convictos más peligrosos del país, muchos de los cuales cumplen cadenas perpetuas. El movimiento dentro de Delfín Negro sigue un protocolo inusualmente estricto. Se requiere que los prisioneros se inclinen hacia adelante en un ángulo de casi 90 grados cada vez que son escoltados por los pasillos, con las manos esposadas a la espalda, una posición diseñada específicamente para evitar cualquier posibilidad de contacto visual entre los reclusos o movimientos repentinos. La rutina diaria aquí también se rige por un horario genuinamente rígido, con controles de celdas, movimientos estructurados y tiempo libre limitado. Un entorno construido en torno al control constante en lugar de la rehabilitación en cualquier sentido convencional. Delfín Negro se ha convertido en una especie de símbolo cultural dentro de la propia Rusia, referenciada frecuentemente en documentales y coberturas de crímenes reales como el destino final para los delincuentes más violentos y de mayor perfil del país. Esa reputación, forjada a lo largo de décadas de protocolos de seguridad extrema, ha convertido a Delfín Negro en uno de los nombres de prisiones más reconocidos y temidos en cualquier lugar del antiguo mundo soviético. Los observadores de derechos humanos han planteado periódicamente preocupaciones sobre las condiciones aquí también, aunque el propósito declarado de la instalación
contener permanentemente a individuos condenados por los delitos violentos más graves, ha mantenido su régimen estricto prácticamente sin cambios a lo largo de los años. La modelo, Colombia. La prisión dividida por territorio de pandillas. Dirijámonos ahora a Colombia, a la modelo, una prisión cuya historia incluye algo genuinamente inusual. Pabellones enteros que funcionaron, por un tiempo, casi como territorios separados y autónomos controlados por facciones de prisioneros rivales. La violencia entre grupos rivales se convirtió en un problema grave y recurrente aquí durante años, con diferentes bloques cayendo efectivamente bajo el control de distintas pandillas, cada una imponiendo sus propias reglas internas, en gran medida independientes de las autoridades penitenciarias. Según se informa, armas y drogas entraban a pesar de las medidas de seguridad oficiales, alimentando una tensión constante entre facciones rivales y convirtiendo partes de la instalación en territorio genuinamente peligroso, incluso para el ingreso de los guardias. La vida dentro de la modelo durante sus peores periodos comenzó a parecerse a algo más cercano a una sociedad paralela, con jerarquías informales, impuestos internos y estructuras de poder que operaban en gran medida fuera de la cadena de mando oficial de la prisión. Las reformas en años más recientes han tenido como objetivo recuperar el control de la instalación, aunque la reputación anterior de la modelo como una prisión genuinamente dirigida por sus propios reclusos sigue siendo uno de los ejemplos más extremos de colapso institucional documentados en cualquier parte de América Latina. Esa historia ofrece una ilustración genuinamente cruda de lo que puede suceder cuando un sistema penitenciario pierde el control interno efectivo, y el orden es reemplazado no exactamente por el caos, sino por un sistema de gobierno completamente diferente y no oficial. San Pedro, Bolivia. La prisión con su propio barrio, adentro. Ahora, aquí hay una prisión que genuinamente suena inventada, pero no lo es. San Pedro en Bolivia, una instalación que, durante años, funcionó menos como una prisión tradicional y más como un barrio autosuficiente. Los reclusos con dinero podían alquilar o incluso comprar celdas, algunas de las cuales contaban con comodidades como baños y cocinas privados, mientras que los prisioneros más ricos vivían en condiciones considerablemente mejores que aquellos sin fondos, en una economía interna que operaba casi por completo fuera de las reglas oficiales de la prisión. Pequeñas tiendas, puestos de comida y negocios informales también operaban dentro de los muros de San Pedro, dirigidos por los propios reclusos, creando algo que genuinamente se asemejaba a una microeconomía funcional en lugar de una instalación de detención convencional. Quizás lo más extraño de todo es que, según se informa, las familias de algunos reclusos, incluidos niños pequeños, vivieron dentro de la prisión junto a ellos por periodos de tiempo, al no poder costear una vivienda en otro lugar o simplemente por elegir permanecer juntos como unidad familiar. Las autoridades han trabajado para reformar San Pedro considerablemente en años más recientes, aunque su reputación anterior como una de las prisiones más extrañas y autónomas de la Tierra sigue siendo genuinamente difícil de superar. Incluso se desarrolló turismo alrededor de la prisión en un momento dado, con visitantes que, según se informa, pagaban a los guardias por recorridos guiados no oficiales en su interior, una práctica que las autoridades finalmente reprimieron a medida que la atención internacional se volvía cada vez más crítica. Bang Kwang, Tailandia, el notorio Bangkok Hilton. Dirijámonos ahora a Tailandia, a la prisión central de Bang Kwang en Bangkok, una instalación que se ganó el sombrío apodo de Bangkok Hilton por parte de los reclusos extranjeros que pasaron tiempo tras sus muros. El apodo es sumamente irónico, obviamente. Históricamente, las condiciones aquí han sido descritas como verdaderamente severas,
particularmente para los reclusos que cumplen sentencias largas, con celdas hacinadas y una rutina diaria estricta y exigente que dejaba poco espacio para la comodidad. Ban Quang ha albergado específicamente a prisioneros condenados por delitos graves, incluidos casos de narcotráfico que conllevan sentencias particularmente duras bajo la ley tailandesa, lo que ha atraído una atención internacional considerable a lo largo de las décadas, tanto de gobiernos extranjeros como de familias por igual. Los ciudadanos extranjeros condenados en Tailandia han publicado ocasionalmente memorias y entrevistas describiendo su tiempo aquí, relatos que ayudaron a consolidar la sombría reputación internacional de la prisión mucho más allá de las fronteras de Tailandia. Esa reputación, forjada durante décadas a través de relatos de primera mano y cobertura mediática, ha convertido a Ban Quang en uno de los nombres de prisiones más reconocidos internacionalmente en todo el sudeste asiático. Las autoridades tailandesas también han realizado algunas reformas en los últimos años, con el objetivo de mejorar las condiciones, aunque la sombría reputación histórica de la prisión continúa moldeando cómo se le recuerda a nivel internacional. Evin, Irán, la controversial prisión política. Ahora pasemos a una instalación genuinamente más sensible desde el punto de vista político. La prisión de Evin en Teherán, Irán. Un nombre estrechamente asociado a lo largo de las décadas con detenciones políticas y casos de seguridad de alto perfil. Evin ha albergado a numerosos prisioneros políticos, periodistas y ciudadanos con doble nacionalidad a lo largo de los años. Casos que han atraído repetidamente la atención de organizaciones internacionales, de derechos humanos y gobiernos extranjeros por igual durante múltiples décadas. Secciones específicas de la prisión, particularmente las áreas utilizadas para interrogatorios y confinamiento solitario, han sido objeto de considerables críticas por parte de grupos de derechos humanos, quienes han documentado denuncias detalladas sobre las condiciones de detención y el trato a los prisioneros durante muchos años. Las autoridades iraníes, por su parte, generalmente han defendido la instalación como necesaria para retener a personas acusadas de delitos graves contra la seguridad nacional, calificando las críticas como interferencia con fines políticos por parte de actores externos. Esa tensión entre las críticas internacionales por los derechos humanos y la propia justificación del gobierno iraní ha convertido a Evin en una de las prisiones más debatidas y políticamente cargadas en todo el mundo hoy en día. Para los observadores externos, Evin se ha convertido en una especie de símbolo en las conversaciones actuales sobre el sistema político de Irán en términos más generales. Una sola instalación que carga con un peso que se extiende mucho más allá de sus propios muros físicos. Tadmor, Siria, una prisión ligada a una historia oscura. Pasemos ahora a uno de los capítulos más oscuros de la historia penitenciaria moderna de Oriente Medio, la prisión de Tadmor en Siria, una instalación cuyo nombre se convirtió genuinamente en sinónimo de represión estatal durante décadas. Organizaciones de derechos humanos y exdetenidos han documentado extensas denuncias de tortura y maltrato en Tadmor a lo largo de varias décadas, testimonios que ayudaron a establecer la reputación de la prisión como uno de los centros de detención más temidos de toda la región. La prisión también está asociada con una matanza masiva de prisioneros en 1980, un evento ampliamente documentado por investigadores de derechos humanos y considerado uno de los incidentes más oscuros en la ya sombría historia de la instalación. Tadmor llegó a representar, tanto a nivel nacional como internacional, el lado más crudo de las prácticas de seguridad estatal bajo el anterior gobierno de Siria, un símbolo invocado repetidamente en las discusiones sobre la represión política en el país. La prisión sufrió daños significativos y fue demolida posteriormente, pero su nombre permanece profundamente arraigado en la memoria histórica de los sirios que vivieron esa época, un recordatorio de un capítulo con el que el país sigue lidiando hoy en día. Su cierre tampoco ha borrado su legado.
Tadmor sigue apareciendo en testimonios de sobrevivientes, informes de derechos humanos y documentación histórica como uno de los ejemplos más claros de lo que el poder estatal sin control puede producir dentro de los muros de una prisión. Gitarama, Ruanda, una prisión hacinada hasta el límite. Ahora dirijámonos a Ruanda, a la prisión de Gitarama, una instalación cuya crisis de hacinamiento se convirtió en una de las historias carcelarias visualmente más impactantes de cualquier parte del mundo durante la década de 1990. Tras el genocidio de 1994, el sistema penitenciario de Ruanda enfrentó una afluencia abrumadora de detenidos acusados de participar, obligando a instalaciones como Gitarama a albergar a muchísimas más personas de las que jamás fueron diseñadas para recibir. Como resultado directo, las condiciones se deterioraron gravemente. Las fotografías de este periodo mostraban a prisioneros tan apretados que, según se informa, muchos no tenían espacio para acostarse. Imágenes que circularon internacionalmente y despertaron una seria preocupación entre los observadores de derechos humanos. Los sistemas de saneamiento y salud también colapsaron bajo esa misma presión, y las enfermedades se propagaron rápidamente a través de la población severamente hacinada, una verdadera crisis de salud pública que se desarrollaba dentro de los muros de la prisión. Ruanda implementó gradualmente reformas y mecanismos de justicia alternativa en los años siguientes, incluyendo tribunales comunitarios diseñados específicamente para ayudar a procesar el enorme retraso de casos relacionados con el genocidio de manera más eficiente. Esas reformas eventualmente ayudaron a reducir la población carcelaria considerablemente, aunque las imágenes de los años de mayor hacinamiento en Gitarama siguen siendo algunos de los ejemplos más citados de cómo se ve realmente un colapso institucional genuino bajo una presión extrema. Rikers Island, EEU, una prisión en medio de la ciudad de Nueva York. Dirijámonos ahora a la ciudad de Nueva York, a la isla Rikers, un complejo carcelario que se ha convertido en una de las instalaciones correccionales más polémicas de todo Estados Unidos. La violencia entre reclusos y el personal ha sido documentada extensamente en Rikers a lo largo de los años, lo que ha provocado repetidas investigaciones y serias críticas tanto de organismos de supervisión como de organizaciones de derechos humanos. Muchas personas recluidas aquí están en realidad a la espera de juicio en lugar de cumplir una condena, lo que significa que individuos que aún no han sido condenados por ningún delito pueden pasar un tiempo considerable dentro de Rikers bajo condiciones verdaderamente difíciles, antes de que su caso sea siquiera resuelto. La salud mental también se ha convertido en una preocupación especialmente grave, con una parte significativa de la población carcelaria luchando contra trastornos psiquiátricos para los cuales, según se ha criticado repetidamente, la instalación carece de los recursos adecuados para abordar debidamente. Los funcionarios de la ciudad de Nueva York han discutido el cierre total de Rikers en múltiples ocasiones, proponiendo instalaciones más pequeñas basadas en los distritos como reemplazo, aunque el cronograma para dicho cierre ha enfrentado repetidos retrasos a lo largo de los años. Ese debate en curso sobre si reformar, reemplazar o simplemente cerrar Rikers por completo lo ha convertido en uno de los ejemplos de reforma correccional más seguidos de cerca en los Estados Unidos hoy en día. El Salvador Secot, la megacárcel de la guerra contra las pandillas. Dirijámonos ahora a El Salvador, al Secot, oficialmente el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una instalación que se ha convertido en la pieza central de la agresiva ofensiva del país contra la violencia de las pandillas. La escala aquí es verdaderamente enorme. El Secot fue construido específicamente para albergar a decenas de miles de presuntos pandilleros a la vez, como parte de una amplia campaña gubernamental que ha reducido drásticamente las tasas de homicidios en todo El Salvador en un periodo de tiempo notablemente corto.
La seguridad dentro del Secot es sumamente estricta también, con controles de movimiento rigurosos, una alta densidad de ocupación en las celdas y un contacto exterior mínimo, condiciones que el gobierno ha mostrado abiertamente en imágenes oficiales como un disuasivo para la actividad de las pandillas en todo el país. Ese enfoque ha generado un debate verdaderamente intenso. Sus defensores señalan la drástica caída de los delitos violentos como prueba clara de que la política funciona, mientras que las organizaciones de derechos humanos han planteado serias preocupaciones sobre el debido proceso, las detenciones masivas y las condiciones de reclusión dentro de la propia instalación. Esa tensión entre resultados de seguridad medibles y preocupaciones genuinas por los derechos humanos hace del Secot una de las prisiones más activamente debatidas en cualquier parte del mundo en este momento, sin un consenso real todavía sobre cómo la historia lo juzgará finalmente. Otros países que enfrentan sus propias crisis de violencia de pandillas también han observado de cerca el modelo de El Salvador. Algunos han expresado interés en adoptar enfoques similares, mientras que los críticos advierten contra el hecho de pasar por alto las concesiones en materia de derechos humanos que esto implica. Carandiru, Brasil. Una prisión que alguna vez albergó a miles. Ahora dirijámonos a Brasil, a Carandiru, que alguna vez fue una de las prisiones más grandes de toda Sudamérica, y una instalación cuyo nombre quedó permanentemente asociado a un único y devastador evento. En su apogeo, Carandiru albergaba a muchos más reclusos de los que fue diseñada para recibir. El hacinamiento crónico alimentaba tensiones recurrentes y violencia entre grupos rivales alojados dentro de la misma instalación severamente sobrepasada. En 1992, una operación policial dentro de la prisión resultó en la muerte de docenas de reclusos, un evento que se conoció internacionalmente como la masacre de Carandiru, y que atrajo un intenso escrutinio sobre los sistemas penitenciarios y policiales de Brasil en general. Ese incidente desencadenó un ajuste de cuentas nacional duradero, provocando investigaciones, procedimientos legales y años de debate público sobre la rendición de cuentas, el uso de la fuerza y el estado del sistema penitenciario brasileño, gravemente superpoblado. Carandiru fue finalmente cerrada y demolida en gran parte en los años siguientes, aunque su nombre sigue siendo uno de los símbolos más reconocidos de la violencia carcelaria en la historia de América Latina. Una parte del sitio fue transformada posteriormente en un parque público, un gesto simbólico deliberado destinado a ayudar a la ciudad a dejar atrás uno de los capítulos más oscuros de su historia penitenciaria moderna. Alcatraz, EEU, la prisión en la isla sin salida. Terminemos este viaje donde posiblemente comenzó la mitología carcelaria, Alcatraz, situada en una pequeña isla justo en medio de la bahía de San Francisco, rodeada de aguas gélidas y corrientes notoriamente fuertes. Esa ubicación hacía la mayor parte del trabajo de seguridad por sí sola. El agua fría y las potentes corrientes hacían que cualquier intento de fuga fuera realmente una amenaza para la vida, una barrera natural que hacía que Alcatraz se sintiera casi ineludible mucho antes de que los guardias o los muros entraran en la ecuación. La prisión también albergó a algunos nombres seriamente notorios durante sus años de funcionamiento, incluyendo a Al Capone, lo que cimentó la reputación de Alcatraz como el lugar al que Estados Unidos enviaba a sus criminales más peligrosos y de alto perfil. A pesar de esa reputación, se realizaron varios intentos de fuga a lo largo de los años, la mayoría de los cuales terminaron en captura o presunto ahogamiento, aunque una fuga en particular en 1962 ha permanecido genuinamente sin resolver, alimentando décadas de especulación sobre si alguien realmente sobrevivió. Alcatraz cerró como prisión operativa en 1963, pero nunca desapareció realmente de la imaginación pública. Hoy en día se erige como, posiblemente, el nombre de prisión más reconocible del planeta, a pesar de no haber albergado a un solo recluso en más de 60 años. Millones de turistas visitan ahora la isla anualmente.
caminando por los mismos bloques de celdas que alguna vez albergaron a algunos de los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Un capítulo final extraño y apropiado para una prisión construida tanto para mantener a la gente fuera como dentro. Y eso nos lleva al final de nuestro viaje por 12 de las prisiones más famosas del mundo. Desde el aislamiento casi total de ADX Florence hasta la extraña economía interna de San Pedro, pasando por la devastadora historia detrás de Tadmor y Carandiru, cada una de estas instalaciones cuenta su propia historia sobre el crimen, el castigo y el alcance absoluto del poder estatal. Algunas se ganaron su reputación a través de una seguridad extrema, otras a través de la violencia, el hacinamiento o eventos que conmocionaron al mundo entero. Pero juntas, revelan algo más grande que cualquier institución individual. ¿Cuán diferente han elegido las sociedades tratar a las personas que encierran? ¿Qué prisión te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios. Si disfrutaste este video, dale a me gusta y suscríbete para más viajes como este. Gracias por verlo hasta el final, nos vemos en el próximo video.